hace esto, tu tarea, come, ve al baño, el aseo personal, pero nos olvidamos también de lo otro. Debe de conocer, como dices, que a una situación que incurre en violencia y que daña a un tercero, hay un castigo, hay una ley. Me explicó una ley. No podemos pasarlo por alto y decir, bueno, tengo 13 años y puedo comerme el mundo. No, también que conozcan y obviamente psicoeducarlos en pro a eso, a educarlos de que a una situación o a una comisión de un delito hay una responsabilidad que tienes que tener ante la autoridad y la autoridad puede designar muchas medidas para ese delito, para que ese delito no se quede impune. Entonces también de esa forma educas a tu hijo o a tu hija y por otro lado también a decir no participes en eso. Es que yo lo compartí, sí, pero también es una responsabilidad compartir contenido donde están intimidando, atemorizando y humillando a otra persona. No es divertido. ¿Sí me explico? Entonces también repartir esa responsabilidad. No nada más decirle, bueno, no lo hagas o hazlo o que no sea gracioso o ven, te reviso tu WhatsApp. No, sino más bien decirle, no puedes, no hay un derecho, no tienes derecho a humillar a alguien más. Tenga papá, no tenga papá. Por ejemplo, el sentido del Twitter que vemos en pantalla, las personas, la sociedad está opinando que la escuela tiene la culpa justamente por esta colegiatura, ¿no? Porque si eres si tienes beca, pues eso quiere decir que no puedes pagarla, y si no puedes pagarla es que no tienes un estatus económico alto. Entonces, los que sí pueden tener ese nivel económico alto son mejores. ¿Sí me explico? Y eso durante años se ha llevado, pero en nosotros está, y por ejemplo aquí, yo les diría, a veces nuestras necesidades económicas o estas circunstancias en las que vivimos, porque es una circunstancia, no es que la pidas. ¿Qué tal si este joven, porque aparte lo sacaron, lo expulsaron por la agresión que le hizo en defensa, ¿no? Entonces lo sacaron de la escuela y a la gente le pareció muy injusto que siendo todavía acosado por medio de WhatsApp, que opinaban, ¿le arruinamos o no le arruinamos la vida? Lo sacaran. Entonces dicen que su mamá tiene cáncer, por lo tanto, pues no tenía esa solvencia económica. Entonces me parece que desde ahí inyectarle a nuestros hijos que una beca, una oportunidad en una escuela no te hace mejor ni peor persona. ¿Sí me explicó? Por eso yo les decía, ¿qué les estamos enseñando? ¿Cuál es ese doble mensaje? Si yo les decía, bueno, por ejemplo, yo fui becada en la universidad, entonces nunca mis compañeros me dijeron, bueno, entonces no deberías estar aquí porque tienes beca. ¿Sí me explico? No deberíamos de pensar de esa manera. La beca es justamente esta opción que te da una escuela para que tú puedas concluir tus estudios. Pero eso no quiere decir que entonces eres una persona, pues no con ese estatus o que no tienes la posibilidad de generar este objetivo, al igual que todos tus compañeros. Entonces, este Twitter me pareció muy importante compartirlo en esta plática porque es hacerles esa invitación a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son esos conceptos que como sociedad normalizamos? No, el tener beca no quiere decir que eres bueno, eres malo, eres rico, eres pobre. Tienes una oportunidad, al igual que tu compañero que está al lado, que está pagando los 20,000, 30,000 pesos, al igual que tú. ¿Sí me explico? Entonces, esta mala información que tenemos en nuestros adolescentes, que no los escuchemos, incluso hasta que no los orientemos. Por ejemplo, yo no me imagino que digan, bueno, su hijo es victimario y entonces está acosando a su compañero porque dice que es gordo. Y entonces, imagínense el impacto, ¿no? Y si todos o ustedes, ahorita participantes, tienen hijos, ¿cómo nos sentiríamos como papás? Somos corresponsables. Y ser responsables, ojo, no es igual a tener la culpa, sino es esa responsabilidad como hijo, como docente, incluso hasta como persona ajena al contexto que estamos hablando, ¿no? El solo hecho de compartir un meme de alguien más, un video donde le están pegando, un video donde se están riendo de él o de ella, pues también es formar parte del problema. Adelante, levantó su mano. Sí, maestra.
ahorita hice un comentario sobre, eh, tiempos anteriores, ¿no? Como se puede decir que las redes sociales salieron del 90, 92 para acá, ¿verdad? Eh, a mí se me hace muy importante, maestra, eh, mencionar que este tipo de situaciones se han venido dando desde hace muchos años atrás, antes de que existiera todavía la tecnología. Ahorita se facilita más el tener conocimiento de esto porque, pues, cualquiera lo puede subir, ¿no? A una red social y ya lo puede uno ver. Pero todo este tipo de situaciones, conflictos en las escuelas, acosos, se han dado toda la vida. El Claro. problema es que la sociedad no sabemos cómo manejarlo en un momento dado, pues. Hasta que ya está el conflicto en la puerta es cuando ya dice uno: "¿Qué vamos a hacer aquí?". Pero no le dan una solución como tal. Hacer un protocolo, sí es importante, ¿va? Porque, facilitaría más las cosas para poder tener más acercamiento con los menores. Pero le falta mucho a las instituciones escolares para que implementen ese tipo de protocolos. No se han dado la tarea de hacerlo. Entonces, sí es importante que como padres de familia estemos al tanto de lo que sucede con nuestros hijos, lo que piensan, eh, cuáles son sus amigos, qué hacen en su tiempo libre, es importantísimo. Entonces, la solución no se va a dar de un día para otro. Eso es trabajar diario con nuestros hijos y saber quiénes son sus compañeros, cuáles son sus intereses, o sea, tenemos que conocerlos, independientemente de que sean buenos o sean malos, y hacerles el conocimiento a nuestros hijos que en un momento dado, eh, tienen que dar la cara si pasa algo malo, o no solamente ellos, sino también nosotros como padres de familia, vamos a tener que estar al frente de todos esos problemas, y muchas veces los padres no hacemos eso. Entonces se agrava más el problema, ¿por qué? Porque dicen: "Mi padre no tiene interés en mí, y lo que estoy haciendo está bien porque no me dice nada". Y los maestros, en este caso, pues, ellos nada más serían mediadores, porque no pueden intervenir directamente con ellos, porque no son los papás. Ellos tienen un límite. Entonces, aquí, los padres de familia o los tutores somos los principales que debemos hacer algo en esos aspectos. Porque en un momento dado, la autoridad no va a jalar al maestro nada más, va a jalar también al papá, a la mamá, a todos. Y, como digo, una solución a corto plazo es muy difícil, maestra. Sí, claro. Y tocaste un punto súper importante. Ahorita también las leyes han cambiado a tal grado que pues ya cortan, ¿no? Con ciertas, este, pues condiciones que tienen los profesores hacia los alumnos, ¿no? O sea, ya también hay un límite. Ya la ley estableció y justamente gracias a casos de abuso realmente, de que también existían antes, ¿no? Pero dirían por ahí, a veces por unos, pues generalizamos a todos. También algo que dijo, ¿no? Muy importante, escuchar, escuchar a los adolescentes. Y de verdad nunca me voy a cansar, nunca me voy a cansar de decir, deben de ser escuchados. Es que son un problema. Es que los adolescentes es la generación de cristal, ya no les puedes decir nada, tienen diferentes opiniones. Es que ya viven en la red social, entonces todo lo quieren publicar, todo quieren denunciar. Claro, porque está a su alcance. Esa no es la verdadera situación, no la situación problemática, sino lo que necesita, como decía Vygotsky, para desarrollar todo su potencial. Es un andamio de un punto a otro punto. Hay una libre expresión, por supuesto, y tienes todo el derecho de expresarte, pero también debes de tener cuidado con lo que expresas y ser asertivo con tus palabras. Y entonces guiar al adolescente. Eso es lo único que necesitan. Ellos, claro que quieren y sienten, ¿no? Tener todo este control en el mundo, en las redes sociales, porque aparte lo conocen hasta muchísimo mejor que un adulto.
y las funciones, y hay páginas, y puedo crear, perfecto. Pero necesitan ese andamio, necesitan que sean llevados de un punto a otro punto para que ellos puedan desarrollar todo ese potencial y parte de nosotros. Y yo creo que quizá no hay una solución instantánea e inmediata, pero el hecho de estar aquí hoy nosotros, los participantes, y llevarnos esta noche una reflexión y compartirlo, porque estamos rodeados de adolescentes y también porque tenemos teléfono y también porque tenemos redes sociales, el decir, hoy no voy a compartir esto, yo no voy a formar parte de humillar, intimidar y violentar a alguien más. Y alguien que no conozco, alguien que no sé ese trasfondo, no se me hace justo. ¿Me explico? También como adultos, el ejemplo es muy importante en los y las adolescentes, en orientarlos, en que sean reflexivos. O sea, no, de verdad, en mi consultorio, que hice mención hace un rato, tengo ahorita más pacientes adolescentes, de verdad tienen un mar de cosas que decir y no decir. Y entonces empiezan y hablan, y bueno, esto y yo quiero el otro, pero mi mamá no me escucha, pero entonces dice que soy necia y que me parezco a mi papá, pero pues ya no está mi papá, porque aparte también hablamos como de este contexto familiar. Me decía ella, la paciente que tengo, es que fíjate que se burlan de mí en la escuela porque no tengo a mi papá, pero es que eso no es mi culpa, o sea, mi papá no quiso hacerse responsable de mí hace años. Yo no tengo la culpa de eso, pero por eso odio a mi mamá, porque por la culpa de mi mamá yo no estoy con mi papá. Y yo me pongo a pensar qué poco empáticos somos en la escuela. Y en un dado caso, tengo sobrinos, no tengo hijos, y un día mi sobrina me dijo, es que tía, hicieron llorar a mi compañera porque como no fue su papá, fue su abuelita, porque ni tiene a su mamá ni tiene a su papá. Entonces le dijeron así como, ay, la que no tiene familia, la huérfana. Entonces yo le dije a mi prima, fíjate, y eso que están en preescolar, debemos de hablar de diversidad familiar. Sí, antes se formaba la familia de mamá, papá, un perrito y un gatito, pero ahora no. Ahora mamá tiene que trabajar y entonces quien me lleva a la escuela y es mi familia y está en los festivales, pues es mi abuelita, o es mi abuelito, o es mi tío. Y en lugar de decirle a nuestros hijos, bueno, mira, tú sí tienes papás completos, aquí está mamá, aquí está papá, somos la familia perfecta. Y eso es lo que hay. No, hay que decirle, hay una diversidad de familia, que fue lo que se le expliqué a mi sobrina. Yo le dije, hay un mar de familia, hay un mar de elementos. Puede ser tu abuelito y el niño, la abuelita y la niña, la tía, la prima, la hermana, quien sea, pero ¿sabes realmente qué es familia? Familia es unión. Y si tu abuelita está en unión contigo, es una familia y no tienes por qué burlarte ni reírte de la compañerita. ¿Me explico? ¿Qué va a pasar el día? Tú ahorita tienes mamá y papá. Si ocurriera un accidente, ¿qué va a pasar? También eres huérfana, también vas a ser burlada por esa situación. ¿Te gustaría? No, pues no, exacto. Porque todos y cada uno de nosotros vivimos en un mar de diversidad, de opiniones, de pensamiento, de circunstancias. Es que yo en su circunstancia hubiera hecho algo diferente, pues sí, obviamente tú, pero esa persona no tuvo otra opción que tomar esa decisión. Entonces, entender al otro también nos ayuda mucho a nuestra socialización como personas, pero hacemos todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, yo puse, hay que hacer conciencia en los conceptos. Me decía un adolescente, es que no hay amigos, maestra. Los amigos traicionan, porque a mí me traicionó. Bueno, popularmente, cuando nos pasa algo, pues nosotros compartimos esa experiencia y entonces pues no hay amigos, ¿no? Pero el concepto puro de amigo es esto. Y si no lo hay, debemos de forzarnos a ser nosotros mismos. ¿Me explico? Porque si no hay, yo no lo soy, entonces yo soy desleal, tú eres desleal, él es desleal, todos no somos desleales y pareciera que todo esto es una lucha y es constante entre uno y otro. Cuando no entendemos que la habilidad que tú tienes yo no la tengo, pero yo tengo esta habilidad. Entonces nos podemos complementar y podemos hacer un trabajo en equipo, como lo hacemos todos. A mí no se me da la mecánica, pero gracias, mi tío es mecánico, mi primo es mecánico, entonces, ¿me explico? Todos nos ayudamos en pro a eso. Y a veces eso es lo que no le explicamos y no hacemos la reflexión ni la conciencia con los y las adolescentes. ¿En qué otro también no hacemos conciencia? En los contenidos que nos rodean, en lo que ves.
Lo que es prohibido a veces también para esta etapa es, pues lo voy a ver. Mi mamá me lo prohibió, pero a ver qué hago, pero lo voy a ver. Es también parte de esta edad. Pero lo que debemos hacer, como yo decía hace un momento, la solución no es quitarle la tablet, quitarle el teléfono, porque va a buscar una u otra forma de acceder a los contenidos que él o ella quiera. Aquí lo realmente preocupante es cuál es esa percepción que tiene de eso que está viendo. ¿Quién es él? ¿Qué tanto va a impactar en el desarrollo de mi hijo, de mi hija, del adolescente, del alumno, lo que está viendo? Que de grande o incluso en esta etapa lo va a normalizar y lo va a dar por hecho. Eso es lo realmente preocupante. Otro punto, el criterio y la objetividad. No los inculcamos a que tengan criterio de las cosas que ven, a que se cuestionen lo que realmente están viendo. Simplemente lo consumen porque pues es popular. Es popular este youtuber, entonces yo lo sigo. No sé ni qué dice ni qué piensa, pero lo sigo porque es rico, tiene mucho dinero y viaja mucho, entonces es lo importante. No tenemos ese criterio de qué es lo que estoy viendo. ¿Me explico? Otro punto importante es aprender a vivir en sociedad. Debemos aprender a vivir en sociedad. Un factor importante es la tolerancia. Es que ella no piensa igual que mí. Bueno, claro, pero puedes expresar tu punto, expresándote, no generando discurso de odio, que ahorita les voy a enseñar un claro ejemplo de discurso de odio. Punto número 2, aprender a diferenciar los actos violentos. Es violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Para darnos cuenta, justamente nos decía su compañera hace un momento, esto ha existido desde años atrás, sí, justamente, pero hoy se ha evidenciado gracias a esta practicidad que tenemos de denunciar las cosas, de hacer un video, de contarle a alguien, de publicarlo, y también porque han existido pláticas en esta plataforma o incluso de cara a cara que nos dicen cuáles son los tipos de violencia. Y entonces yo era la señora que iba a comprar mis tortillas, pero ya vi y me llamó la atención, me senté y dije, todo lo que viví con mi marido, que ya hasta falleció porque me ha tocado mujeres también así, fue violencia. Y nadie, si esto me lo hubieran dicho hace tiempo, yo me hubiera salido de mi casa. Yo no sabía que esto era violencia. Yo no sabía que era violencia sexual. Hasta que entonces me la presentaron. Así estamos como sociedad. No tenemos ese conocimiento y por lo tanto normalizamos muchas cosas y damos por hecho que tiene que ser así. ¿Me explico? Otro punto también es la empatía. Todos tenemos diferencias, todos tenemos oportunidades, condiciones. Como me decía la paciente, yo no lo pedí. Yo no pedí nacer sin que estuviera mi papá. ¿Me explico? No es algo que yo sea responsable, pero en la escuela ya me dicen la niña incompleta porque no tengo a mi papá y a mi mamá. ¿Y cuántos casos de esto no hemos visto? Es que ya regresó llorando el niño de la escuela porque ya le hicieron burla que no tiene a su mamá, que no tiene a su papá. Entonces hay que entender que vivimos en una diversidad y sobre todo fomentar los valores morales. Como me acuerdo antes, en la primaria nos hacían hacer planas de qué era el valor de la responsabilidad, qué era la honestidad, qué era la lealtad. Y no solamente eso, lo exponías. Pero ahorita últimamente ya nos aprendemos de todo, las canciones, menos los valores, menos ese fomentar. Y fomentar los valores como también enseñarles qué es las acciones pues buenas, las acciones malas, también nos ayuda a contener, a delimitar y que ellos pongan sus propios límites, ellos y ellas, de lo correcto y lo no correcto, lo que lleva a una consecuencia y por lo tanto a un delito. Y un delito conlleva una sanción y todos estamos sujetos a cumplir esa sanción, que es algo muy importante. ¿Qué tipos de ciberacoso vamos a ver? Bueno, el grooming o también sextoextorsión, que esto comúnmente se da en casos de pedofilia o pederastía. ¿En qué consiste? En extorsiones hacia la víctima con intenciones de carácter sexual. Amenazan con mostrar evidencias fotográficas, videos, o incluso mensajes de texto. Entonces, este adulto
pederasta se hace pasar por otro adolescente o por otro joven y entonces sube fotos y pide fotos y entonces seduce al otro adolescente, ¿no? Escondido en esta imagen de también adolescente cuando es un adulto. Entonces, una vez que se dan estas imágenes, en la mayoría de los casos, pues ha pasado que no digas o subo tu foto, porque ya tengo el correo de tu mamá ahí y se lo voy a enviar y le voy a decir qué es lo que estás haciendo. Y justamente por ese miedo, pues entonces se convierten en víctima o inclusive cuando ven sus fotos o videos ya están en páginas pornográficas o en otras páginas donde se monetiza con sus fotos. De género, por una persona o por un grupo de personas hacia el sexo opuesto. ¿En qué consiste? En insultos, acoso, control, chantaje y obviamente en estos casos a veces también se da muy de manera circunstancial. De género, obviamente ya sea la mujer o hacia el hombre, hay un discurso de odio y entonces se fomenta toda una comunidad y se alimenta de ese discurso, entonces la loca. Y entonces es que no es una buena mujer, es que es una mala mujer, es que hizo esto el joven o la joven y entonces la exhibo. Ese tipo de cosas. Una vez escuché a un maestro y de verdad, o sea, lo volteé a ver y dije, no es posible. Ay, es que eso se merece la niña porque anda de loca. O sea, me lo quedé viendo y dije, ¿es en serio? Así somos los profesionales sin falta de esta parte humana, de este criterio, que él mismo estaba replicando las palabras de los adolescentes. Pues sí, qué bueno que la exhibieron porque es una loca. O sea, anda con 3 niños y pues eso se tiene que hacer. Porque si no, la muchachita toda la vida va a ser loca. Ese tipo de comentarios hasta misóginos, machistas, que también se ven en las redes sociales y que lo normalizamos. Ay, qué bueno que la arrastró. ¿Viste cómo la jaló de los cabellos? Qué bueno, yo también lo hubiera hecho, porque si me baja mi novio, yo también lo arrastro. Fíjate hasta dónde estamos normalizando este tipo de situaciones. Eso no, eso es violencia. Es que me bajó a mi novio, nadie te baja nada. Vamos, tienes dudas de hablar de relaciones de pareja, vamos a hablarlo. Inclusive hasta tus propias emociones. Es que estaba enojada, sí, puedes estar enojada, pero el enojo no justifica que agarres de los cabellos a alguien y que pidas que lo graben y la insultes o lo insultes. ¿Sí me explico? Orientar al adolescente. El sexting, envío de imágenes o videos de índole sexual entre dos personas, consensuada o no, como yo les comentaba hace un momento. Tiene la finalidad de mostrar dicho contenido a más personas. Pueden lucrar con el material, o sea, monetizarlo, incluso hasta divulgarlo en páginas de otros países, ¿no? Se han visto casos. Entonces, estas 3 formas son fundamentales y forman parte del ciberacoso que viven los adolescentes. ¿Se acuerdan que yo les dije, les voy a dar un ejemplo de discurso de odio? ¿Se acuerdan de esta jovencita? No sé si se acuerdan que, por cierto, fue muy popular y estuvo en tendencia. Ella menciona en una entrevista, recibí acoso. Joven no binaria se volvió viral y reaparece. ¿Cuántos insultos, cuántos memes, cuánta humillación? ¿Se han puesto a pensar si ustedes fueran la mamá, la hermana, la tía de esta chica? ¿Qué sentirían? Vamos a contextualizar. La chica estaba en pandemia, como todos nosotros, y entonces pues recibía clases virtuales. Y en la plataforma, entonces ella dice, no me digas compañera, dime compañere, porque soy binaria. Todo el mundo grabó eso, hizo memes, y no se cuestionó nunca en decir, bueno, vamos a escucharla. Hay una gran diversidad sexual y hay que hablarlo con todas sus letras. Pero hablar de temas, diría el meme, no estamos listos para hablar de eso, pero estamos listos para juzgar, para condenar, para humillar, para compartir, para burlarnos. Y hubo un mar de comentarios en contra de esta chica, incluso hasta es fomentar discurso de odio. Si ustedes me dan su punto de vista, por ejemplo,
Dalia me levanta la mano y dice, maestra, me parece que tu coleta está horrible. No te hiciste bien la coleta, te ves espantosa, maestra. Ok, me está dando su opinión. Quizá aquí en esta comunicación directa que estamos teniendo, pues Dalia se refiere a que por acá tengo un chipote, ¿no? Y tener un chipote en una coleta para Dalia significa mal peinada. Pero en esta comunicación, si yo le digo, bueno, Dalia, ¿a qué te refieres? Dalia me expresa esto, que sería lo ideal en esa comunicación. Ah, ok, ya tomé en cuenta. Por lo tanto, me dice, te ves mal. Pero entonces yo digo, te ves mal, ya estoy fea, ya no vuelvo a dar clase, no quiero ver a Dalia, ¿me explico? Y entonces, sin embargo, si el discurso, en un discurso de odio, en lugar de que Dalia estuviera como en mi peinado, porque según Dalia, estoy mal en mi peinado, me debe de dar ese punto de vista del peinado. Pero si me dice no, y la maestra, y ojalá te mueras, maestra, y ojalá nunca tengas hijos, maestra, porque no te sabes peinar, y entonces por ser mujer, y qué vergüenza ser mujer, porque tú eres mujer, maestra. ¿Sí me explico? Este discurso está fuera de control, no está emitiendo una opinión con un criterio de lo que yo estoy expresando, está completamente incitando a los demás a generar ese odio contra mi persona. Y es lo mismo que hicieron con esta muchacha. Quien dijo, oye, vamos a escucharla, porque aparte ponían memes de que la Real Academia iba a validar el lenguaje o la propuesta de lenguaje inclusivo que ella estaba diciendo. Y lo dieron por hecho. Y muchas personas decían, ¿qué digo, compañere, compañero? ¿No? Pero nadie se puso a cuestionar, bueno, ¿qué está diciendo esta chica? ¿A qué se refiere? Lenguaje inclusivo, ok. El lenguaje debemos incluir, por supuesto, sí. Sin embargo, me parece como muy radical el punto de vista. Habría que examinarlo a detalle, habría que ver cuáles son los componentes, porque habrá también otra persona no binaria que no le moleste que le digan ella o él. También habrá. Entonces, esta forma en la que yo me estoy expresando es válida. Estoy dando mi punto de vista, sí, ok, la entiendo. Quizá reaccionó de esa forma porque se sintió frustrada. Creo que todos aquí hemos sentido frustración, pero a lo mejor como yo practico el controlar mis emociones, pues yo no respondería de esa forma, ¿no? No respondería de forma. Pero entonces, si alguien más, por ejemplo, como ella, que la forma de responder fue llorar, yo lloro porque me siento frustrada, alguien me graba y entonces empiezan a reír de mí. ¿Cómo nos sentiríamos con eso? ¿Sí me explico? Entonces, esta es la forma en la que debemos de ver este fenómeno, a este método de violencia que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario con respecto de esta jovencita? Que justamente fue muy señalada y obviamente pues una descarga de discurso de odio en su máximo esplendor, ¿no? Bueno, vamos a tener aquí la afectación para la víctima directa y no solamente a la víctima directa, sino a las víctimas indirectas. Imagínense que yo fuera la tía de esta persona, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo de que están atacando a mi sobrina? Si fuera mi hermana, ¿me explico? También hay un impacto en mi familia, quienes están alrededor de ella, y a veces los daños son irreparables. Por daño irreparable me refiero a que hay muchas personas que murieron, se suicidaron a causa del acoso cibernético. No fueron escuchadas, no fueron validadas y entonces no hubo un correcto seguimiento de adultos y entonces tomaron la decisión de suicidarse. En el contexto, hay también afectaciones en la escuela, porque quieran o no, en un ambiente donde hay violencia y donde vi este acoso, pues entonces yo tampoco me siento segura.
Y es que yo también tengo ciertas diferencias en mi personalidad, pero no la puedo expresar porque si yo expreso como soy, si yo digo que soy otaku y que me gusta leer cómics, pues a lo mejor me vayan a discriminar, me vayan a segregar del grupo, mejor no lo digo. Entonces, también hay un impacto en el resto de compañeros, compañeras, maestros y maestras en la escuela cuando hay un caso. En la casa también, porque no sabemos cómo comportarnos ante una víctima y entonces a veces la revictimizamos o a veces anulamos a la persona o todo el contrario, al victimario. ¿Me explico? Entonces es muy importante, sí, y sobre todo en el mundo virtual, porque ya quedé exhibida. En este caso, la joven ya quedó exhibida y ya no se llama como se llama, ya se llama compañero, ya se llama meme, ya se llama ridícula, ya se llama de todas las formas que le habían dicho, menos como su nombre. Y me parece que eso también es violencia, ¿no? Dirían por ahí, la violencia te desintegra. El sentimiento de impunidad, ¿por qué? Porque hay un anonimato increíble. Las personas que compartieron ese video ni la conocían, ni saben cuándo es su cumpleaños, pero sí saben que es una ridícula, pero sí saben que hizo mucho daño y sí saben que, bueno, quería revolucionar el mundo, pero ni siquiera lo hizo, solo externó su opinión y compartió su punto de vista. Tienes dos opciones. Si no te gusta ese contenido, te pasas de largo, pero no entiendo por qué no me gusta y entonces eres una ridícula y ojalá te mueras y no sé qué cosa. ¿En dónde cabe esa prudencia de decir, no lo elijo ver, me sigo derecho? Paso a otro tema. Pero ¿cómo estamos como humanos? Ah, no, debo de decirle, debo de hacer esto, ¿no? Y a veces hasta sin querer queriendo. Este vivir en anonimato, a veces el victimario es conocido, a veces es un familiar, y el tener una relación pues tan próxima, pues también genera un doble impacto, ¿no? Porque no es lo mismo que me violente una persona que nunca he visto en mi vida que a lo mejor mi pareja, o que a lo mejor mi mamá, mi papá, ¿me explico? Muchos de los casos no son denunciados hasta que las consecuencias ya son visibles. Y entonces imagínense al adolescente o a la adolescente que sufre acoso cibernético durante muchos años o durante toda su secundaria, ¿cómo va a llegar a la preparatoria? ¿Con qué expectativas va a llegar a la preparatoria? ¿Me van a hacer lo mismo? O incluso hasta va a bajar su nivel académico, no va a tener la misma motivación que otros adolescentes. O va a sentir, dirían por ahí, no quién la debe, pero pues sí, quién se la pague. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante. La pedagoga Nora Rodríguez propuso 3 fases en el acoso. La primera es la aparición de la mofa. Cuando empieza esto, en el adolescente se empieza a generar ese estrés y esa ansiedad por dicha molestia. 2, existe un sentimiento de confusión. Hay un incremento del acoso sistemático y suelen aparecer síntomas y signos que el adulto puede ignorar. 3, se aísla y presenta sentimientos diversos que opacan uno con el otro. Sin embargo, persiste el enojo y un sentimiento de venganza. Hay muchas emociones que se despliegan del adolescente que, aparte, como no estamos habituados a hablar de emociones y a tratar de regularlas, pues obviamente hay un desborde. No sé qué siento, me siento mal, me siento bien, inclusive siento culpa y hasta culpa conmigo misma. ¿Por qué no tuve papá? ¿O por qué soy inmensa? ¿O por qué esto? ¿O por qué el otro? ¿No? Por eso me hacen burla. O sea, la culpa es mía. Si yo no fuera así, de esta forma, no me hubieran hecho bullying, no hubiera tenido ese acoso, ¿no? Eso también forma parte. Para empezar a intervenir, ¿qué puntos debemos de tomar en cuenta? 1, es importante detectar los intentos de solución, los que no han sido escuchados, porque estoy segura que en la mayoría de casos, aunque su esfuerzo ha sido nulo, pero han hecho algo para ellos mismos o ellas mismas protegerse. Generar una contención emocional. Pueden sentir rabia contra ellos mismas o contra los demás. Entonces también hay que neutralizar esa parte. Los espectadores. ¿Cuáles son los actores? Espectadores, víctima y victimario. Los espectadores son los que compartí, no la conozco, sé que va en tal salón o sé que vive en mi cuadra, no la conozco, pero lo comparto. O soy una persona más en Facebook y entonces me pareció gracioso y lo comparto. No existe un perfil exacto en el victimario, sin embargo, sí se denota
pues que suelen tener una personalidad dominante, impulsivos, poco tolerantes e irritables con su medio. Se sienten responsables por lo ocurrido, las víctimas, muchas veces, y ellos sienten rechazo y miedo, pierden inclusive hasta la esperanza en el futuro, porque aparte están hablando de características individuales con las que van a vivir toda su vida. ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias? Tomar en cuenta la situación, una, y la percepción. Acuérdense que siempre que trabajamos con situaciones de violencia, no es desde lo que yo creo, es de lo que la persona me está expresando. Por eso puse desde la percepción. Ok, yo una vez siendo adulto, conociendo qué es el acoso cibernético, lo voy a mezclar, lo voy a sumar con esa experiencia que él o la adolescente me está expresando. Un caso y otro caso nunca van a ser igual. Podemos tener dos adolescentes con el mismo caso, pero las circunstancias no van a ser las mismas, ni los signos ni los síntomas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, evaluar los daños. Es muy importante porque hay situaciones que ponen en riesgo su integridad, por ejemplo, las autolesiones o intento de suicidio. Espacios donde sucede el acoso, que esté activo o que no esté activo. El espacio donde ocurrió este acoso, pues cancelarlo, cancelar la cuenta. ¿Para qué? Para que no siga activo con esta misma situación de acoso. Checar mucho esta parte del estrés postraumático, porque es una situación muchas veces compleja para ellos, que generan estas heridas emocionales, ¿no? Buscar redes de apoyo, delimitar responsabilidades y obligaciones en el contexto familiar, contexto escolar y contexto social. Sí o sí es necesario. Y formular nuestro plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo va a partir del motivo de consulta, posterior a eso un plan de actuación, tanto en los medios digitales que usaba él o la adolescente, tanto en el trabajo que se va a hacer, y sobre todo psicoeducarlo. Una persona cuando ha pasado una situación de violencia, una situación, por ejemplo, de acoso cibernético, muchas veces no entiende los conceptos y muchas veces dice, es que no creo que sea víctima, creo que soy o formo parte del problema. Sí o sí es necesario decirle que hay una sanción, qué es un delito, qué es violencia y cuál fue como esta postura, ¿no? Para que ellos también, al darles nombre, cuando tú das nombre, reconoces, pero a veces eso es el paso más complicado, reconocerlo. Recabar información mediante una entrevista, de esa forma sacamos información cualitativa y acuérdense hacer una entrevista integral. Si no hacemos esa entrevista integral abarcando puntos importantes, un antes, un después, con qué cuenta el adolescente, pues también no podemos intervenir. Entonces debemos de conocer a fondo este tema. 2, una evaluación psicométrica cuantitativa para ver los rasgos y obviamente pues encasillar cuál es la situación con el adolescente. La evolución del ciberacoso en un pasado, en un presente y un futuro, porque acuérdense que también el ciberacoso va evolucionando, va de poco a mucho, ¿no? Entonces, fortalecer su autoestima y su seguridad. Cuando alguien te violenta, lo que se rompe primero es esa seguridad, el espacio. No me siento segura. Y entonces hay una tendencia, ¿no? A sentirnos desprotegidos y desamparados. Límites sanos, hay que poner límites sanos y sobre todo detectar factores de protección. ¿Me explico? Incluso hasta en las escuelas, porque obviamente no va a perder su curso o su ciclo escolar. Debe de seguir en escuela, claro, con las indicaciones que sean, depende de cada situación. Psicoeducación, que reconozca los tipos de violencia y sobre todo decirle, tienes un nombre, apellido. Tú eres Anaí, no eres la compañera. Tú eres Sandra, tú eres Daniel, tú eres Erika. No eres esa burla. Y también opciones de actuación necesaria. ¿A qué me refiero? Lo que mencionábamos hace un momento. Si se va a denunciar, si se va a hacer legalmente, pues también acompañar este proceso. Como dice la UNICEF, si no se denuncia, no hablamos de muchos casos, ¿no? Hablamos de consecuencias. Y me parece que debemos de prevenir esta situación. Es muy importante escuchar. El adolescente es lo que quiere, escuchar. Y escucharnos decir, ¿ya vas a empezar con tus cosas? Ay, no, es que eres bien rarito. No, hijo, no te entiendo. ¿Cómo vamos a entenderlo si no lo hemos escuchado? Ser muy empáticos. A esta sociedad le falta mucha empatía. El uno por el otro, ponerse en el lugar del otro.
que ojo, no es compasión, ni tampoco es tener como lástima, sino más bien es ponernos en el lugar porque todos estamos expuestos a esta situación. Fomentar la prevención. Si yo no soy maestra, pues a lo mejor en mi casa, porque tengo sobrinos, tengo hijos, mi mamá tiene una tienda, qué sé yo. Pero aquí las personas que somos en este momento, 13 personas nos llevamos esta idea de fomentar la prevención, de hablar de la violencia. La violencia desfigura, la violencia impacta, la violencia genera distorsiones con la realidad y con nosotros mismos. ¿Cuál es esa génesis de la situación? Pues obviamente es detectar sus pensamientos, conceptos dentro de su vocabulario y cómo se relaciona con los demás. El uso de los medios digitales, cuál es su propósito real versus el propósito imaginario o versus el propósito del que él fue víctima, él o ella. La forma adecuada de uso de las redes sociales, ¿hay que hablar de eso? Sí, por supuesto. Y obviamente también, pues decirle, ¿no? Que hay respuestas que son esperadas, hay una diversidad de opiniones. Tú publicas algo y obviamente es una moneda al aire, alguien va a decir estoy de acuerdo, alguien va a decir estoy en desacuerdo, pero lo que no es permisible es que te violenten por no estar de acuerdo o en desacuerdo o por no ser o no parecer a lo que queremos dar a entender. Aquí les dejé con la maestra un libro, un documento, donde vienen técnicas y dinámicas para la intervención con el bullying. Aquí les puse una frase, la educación es la vacuna de la violencia. Yo siempre les digo, hay que tatuárnoslo mentalmente. La educación es la vacuna de la violencia. El hablar de este tema no es decir, porque está en tendencia, no, es que lo hemos vivido toda la vida. Pero ¿cuándo va a ser el momento de hablar de eso que hemos vivido toda la vida? Porque ahora las consecuencias son más visibles, generan más impactos irreversibles, como lo que estamos hablando, y entonces no encontramos un momento adecuado de hablar de lo que se debe de hablar. Hace años no se hablaba, por supuesto, porque lo normalizamos hasta cierto punto, pero hoy se debe de hablar sí o sí, ya no es opción. Hay que hablarlo, hay que hablar de una sociedad. Muchas veces decimos, los adolescentes son el futuro, pues no pareciera porque no nos ponemos como en contacto ni en contexto con ellos y con ellas, sino todo lo contrario. Y de verdad, nunca me voy a cansar de decir, no son la generación de cristal, son la generación de verdad con un estuche de muchas oportunidades. Lo único que les falta es ser orientados, ponerlos en contexto. Si usaran esas mismas estrategias, técnicas que usan para la violencia, si la usaran para cosas que nos producieran pues resultados positivos para la sociedad, bueno, ¿qué les digo? Seríamos igual de revolucionados que nuestra tecnología, igual que nos ofrece las plataformas digitales. Entonces, lo único que falta con las y los adolescentes es trabajar en pro a esta empatía. Les puse unos comentarios cuando tú pones ciberacoso en internet y entonces hay varias personas que formulan, ¿no? Estos comentarios y me parecen pues muy profundos y muy oportunos, ¿no? Dice, ponte en el lugar y dime cómo te sentirías. Cuidado porque puede ser tu próximo jefe, tu vecino, el novio de tu hijo o de tu hija. No es el más rudo el que triunfa, sino el más honesto el que sobresale. Las cárceles están muy llenas, no queremos llenarlas más contigo. Haz un sitio para todos y para todas. Respetar para convivir. Haz la diferencia, di no al bullying. Para ti es un juego, para él no. Tras una computadora resulta muy fácil hacerse el valiente. El ciberbullying es un acto de cobardía. Adiós al bullying, no molestes, no te burles, no lastimes, no exhibas. Que el silencio no sea tu refugio. Denuncia, recuerda, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. ¿Qué opinan? En esta noche, ¿cuál sería su frase para contrarrestar el ciberacoso? Si bien aquí no venimos a, como decía su compañero, no vamos a cambiar para mañana esta situación tan devastante, tan complicada, no lo vamos a hacer, pero me parece que poner una semillita
a esta situación desde nuestra profesión, desde mi casa, hace la diferencia. Créanme, hace la diferencia. El ver todos estos comentarios de personas que estoy muy segura que sufrieron también ciberacoso, pues sí se te enchina la piel, porque aquí hablan de un cobarde y de un valiente, pero me parece que no hay un cobarde y un valiente, sino hay personas que han normalizado la violencia. Hay personas que han vivido violentados. Hay personas que son el resultado de una sociedad poco empática y disruptiva. El decir eres más o eres menos por un estatus económico me parece fuera de lugar. Pero ese concepto se ha venido manejando desde tiempo atrás. Entonces, esa revolución que también hemos tenido como sociedad y que hoy decimos no, una persona no vale por eso, debemos de seguirlo fomentando. Para que entonces el comentario de es que eres un becado, no tienes la oportunidad de estar aquí y por eso te violento, o eres negro, o sea, yo no sé de dónde salieron ese tipo de palabras a tantas diferencias, somos diferentes, tenemos necesidades diferentes y parece que no lo entendemos o no lo vemos de esa forma. Entonces, ¿cuál sería su frase el día de hoy para contrarrestar al ciberacoso? ¿Qué frase se llevan ustedes? ¿Quién guste participar? Adelante. Pues más que nada, que entiendan que el respeto del derecho ajeno es la paz, que todo mundo tiene derechos y que lo mejor que pueden hacer los jóvenes es eh, conocer sus derechos y que pueden realizar denuncias sin miedo, porque al final de cuentas para eso está la ley. Eso sería de mi parte, maestra. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál sería su frase? Desde